Desarrollando una aplicación para tener una calculadora de matrices. Va a ser una calculadora hasta cierto punto básica, porque con las matrices pues se pueden hacer muchas más cosas. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro diagrama de clase con los métodos de cálculo. Nosotros le vamos a agregar constructores, método getSet, el toString, y ya lo empezamos a codificar. Bueno, vamos a seguir con el código. Voy a dejar este por aquí. Caray, ¿qué hice? No sé. Bueno, voy a recuperar el ejercicio. Aplicación matriz. Que debería ser más bien calculadora matriz, pero bueno, así quedó. Aquí está nuestra clase matriz. A ver, lo que le hemos agregado. A ver, jóvenes, ya andamos por acá. Lo que le hemos agregado, pues es el atributo que son. Es un arreglo de dos dimensiones, ¿verdad? Aquí ya lo tenemos. Y esto, pues todavía no llegamos ahí. Tenemos un constructor que crea una matriz de 1 por 1, otro constructor que recibe las dimensiones que se le van a dar, pero ambas pues generan la matriz con puros ceros, ¿verdad? Y luego tenemos el tercer constructor que es el que se va a encargar de crear la matriz interna del objeto a través de un arreglo bidimensional que le llega como parámetro. Y aquí es donde recordamos pues cómo podemos obtener las dimensiones de un arreglo bidimensional. El nombre del arreglo .len me da la primera dimensión, que por convención son los renglones, y el de. ¿Por qué subíndice 0? Porque aquí cada renglón tiene una longitud y eso se indica precisamente poniendo el número de renglón entre los corchetes. Pero pues por lo menos va a tener un renglón la matriz, por lo tanto siempre va a tener el renglón 0. Por eso lo ponemos aquí. Bien, aquí con dos ciclos se recorren ambas matrices, la D, el arreglo bidimensional D y el arreglo datos. Datos es el atributo de la clase. Entonces, aquí de D se pasan los valores a datos. Bien, entonces vamos ahora a implementar los métodos que ponen un valor y los que obtienen un valor. Si insertamos de manera automática o la inserción de código el get y el set, me va a poner el get, me va a obtener todo el arreglo datos. Y el set también me va a pedir un parámetro de una matriz. Y nosotros queremos que lo haga de manera individual, como lo hace el JTable. Tiene el get value add, me regresa un elemento de la matriz del JTable y el set value add pone un valor en un elemento. Así es que vamos a agregar estos métodos. Este va a ser similar al getValueAdd del JTable. Muy bien, entonces es public porque es método. Luego va a regresar un elemento del arreglo datos. Por lo tanto, como el arreglo datos es de tipo doble, pues va a regresar un doble. Es similar en la idea al getValueAdd, nada más que sabemos que el JTable encapsula una matriz de objetos, de object, y por lo tanto lo que me regresa un getValue es un object, pero aquí me regresa un doble. Bueno, se va a llamar getValor, y de la misma manera que el getValueAdd me pide dos parámetros, renglón y columna, pues aquí los vamos a pedir también, el renglón y la columna. Lo que se va a regresar es el valor que está en esa posición. Pero pues vamos a validar que exista realmente esa posición en el arreglo datos. Bueno, le vamos a decir si ren es mayor o igual que 0, el renglón pues empieza del 0, ¿verdad? Y renglón es menor. Si tiene 5 renglones, pues nada más la posición de renglón llega hasta el 4, del 0 al 4. Entonces, renglón es menor que datos.len
Bueno, eso es para validar los renglones, pero vamos a validar simultáneamente también las columnas. Por eso es otro i aquí. Y columna es mayor o igual que 0. Y como son puros i, todos tienen que ser verdaderos para poder dimensionar el arreglo. Y columna es menor que el número de columnas que tenga. El número de columnas está dado por datos 0.len, pero tiene que ser menor a eso. Entonces aquí le ponemos menor que datos 0.len. ¿Sí? Si todo eso es verdadero, quiere decir que la posición es real dentro del arreglo datos. Y por lo tanto, regresaríamos de datos el elemento que está en el renglón ren y la columna col. Pero como estamos obligados a regresar algo, aunque eso sea falso, entonces vamos a regresar un valor, el neutro, el nulo para un valor doble, pues sería un 0, 0.0. Le pasamos, por fuera ya del objeto, le pasamos renglón columna y me regresaría el valor que está en esa posición. Bueno, vamos a poner ahora el set valor, que va a ser muy similar al set value add. Entonces, este va a ser similar al set value. ¿Cuántos parámetros tiene el set value add? Es primero el valor y luego la posición, pero como es bidimensional, pues son dos dimensiones. Entonces, aquí sería public void, los métodos set no regresan nada, set valor, y va a tener igual. En el set valor del ejercicio anterior nada más eran dos parámetros, el valor y la posición, porque era unidimensional. Aquí es como en el JTable, valor y renglón columna, es bidimensional. Entonces, sería un valor, aquí vamos a recibir un valor y un renglón y una columna, enteros, ¿no? También hay que hacer la validación de arriba. De hecho, la voy a copiar, ¿no? O sea, voy a copiar esto. También porque luego si nos dan una posición que no exista en el arreglo datos, pues nos va a lanzar una excepción. Entonces vamos a validar aquí. Como aquí no regresa nada, pues si está fuera de ese rango, si eso es falso, pues simplemente no va a poner nada. Solamente lo va a hacer cuando todo sea verdadero. Entonces aquí sería datos, renglón, ren, columna, col, es igual al valor. Aquí la información va a llegar de fuera y se va a meter al arreglo. El get, pues la información de dentro sale y afuera se toma. Bueno, ya tenemos. Ahora, vamos a agregar métodos similares al getRowCon y getColumnCon. Recordemos, getRowCon me dice cuántos renglones tiene el JTable. GetColumnCon, cuántos. Entonces vamos a poner. ¿Cómo? ¿Lels? No, aquí vamos a ignorar. Si no está dentro del rango, lo vamos a ignorar. ¿Sí? Bueno, entonces aquí vamos a poner un método que va a regresar un entero, porque es el número de renglones que tiene. Para el usuario, el número de renglones de matriz. Por dentro sabemos que es el número de renglones de datos. Datos es la matriz interna. Entonces aquí sería get número renglones. ¿Sí? Que este sería similar al getRowCon, ¿verdad? Entonces, por esa razón, como esos valores se los podemos pedir directamente al arreglo a través de uno de sus métodos, o más bien una de sus propiedades, por eso no son atributos de la clase. Entonces aquí sería, simplemente va a regresar el número de renglones de datos, que sería datos
punto len. Y de manera similar, pues ahora el número de columnas sería como el get column count. O sea, aquí sería similar al get column count del JTable, ¿sí? Entonces aquí sería, no he puesto nada. Bueno, aquí sería public, también un entero, y aquí va a decir get número de columnas. Y lo que va a regresar es, pues, el tamaño del primer renglón, que es el único que existe, que está garantizado que existe. Entonces le pondríamos return, datos, subíndice 0, punto len. ¿Sí? No, bueno, porque por el diseño que estamos haciendo nosotros, ahí sí está garantizado que tiene uno por uno. Sí. No, aquí no. Lo que pasa es que, porque allá es con un modelo como que aparte, porque son objetos, todos son objetos. Aquí nuestros datos son primitivos. Entonces no. ¿Sí? Sí, por eso les digo que es una versión súper básica del JTable, así súper básica. De objetos, tal vez podríamos, en realidad ya hemos hecho arreglos de objetos, ¿eh? El arreglo de la nómina hicimos arreglos de objetos, ¿eh? Pero a lo mejor una matriz de objetos. Bueno, ahora vamos a codificar el método toString. Public string, sabemos que ya existe este método, lo vamos a recodificar, cuidando que pongamos la misma estructura o firma. Debe aparecer aquí el override. Ahí está. Entonces aquí vamos a regresar como cadena la representación de la matriz datos, del arreglo datos, como lo vería el usuario, ¿no? Como lo esperaría ver el usuario. El usuario, pues más o menos lo vería de esta manera, ¿no? Si yo le digo al objeto A, le mando llamar el toString, ya sea implícita o explícitamente, pues yo esperaría que me mostrara algo como esto. Sí, claro, sin los ceros, sin los subíndices, pero que me mostrara algo similar a eso. Sin el cuadrito, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que lo que vamos a hacer es crear una cadena con el ciclo for. Fíjate, vamos a hacer esto. Le vamos a decir cadena. Esta es una cadena que va a empezar en nula porque pues no trae nada. Luego, vamos a recorrer todos los renglones. Esto ya lo hicimos en el repaso cuando vimos repasamos el concepto de matriz, cómo mostrar una matriz, pero que se muestre así como una tabla, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a decir un for. A recorrer los renglones. R menor que aquí ya le podemos poner, es datos.len, pero también le podemos poner get número de renglones, porque ya tiene un método que me dice cuántos renglones. A su vez, get número de renglones, pues me regresa datos.len. Aquí sería R++. Y luego, vamos a crear otro ciclo para las columnas. C igual 0. C, ¿hasta dónde se va a ir? Hasta get número de columnas. Y luego C++. Aquí sería lo mismo usar datos.len y aquí datos0.len. Bueno, entonces ya estando ahí, y aquí viene lo interesante, a la cadena le vamos a agregar pues un elemento de la matriz datos. Datos, renglón R. Conforme vaya avanzando la R y la C, pues se va a ir ubicando en un elemento diferente de la matriz. Pero para que no queden tan pegados, voy a poner un tabulador, ¿sí? Bueno, el tabulador se pone así, ¿verdad? Así. Al 92. ¿Sí? Si no lo encuentran ahí.
Aquí es CAD más igual, para que lo acumule. Y bueno, al final de cuentas lo que tenemos que regresar es esa variable que estamos formando. O sea, aquí tendríamos que regresar CAD, ¿sí? A ver, ya estamos en condiciones de crear esos objetos e inclusive de pasarles la información. Entonces vamos mande. ¿Podría poner el código del set-valor? A ver. Sí, está bien. Ok. Entonces vamos a la aplicación. Y ya vamos a crear nuestras matrices, la A y la B. Nos vamos a la aplicación. Sí. El CAD, el más igual, fíjense, el más igual lo hemos usado para acumular números. Para en los tipos numéricos podemos usar el más igual, menos igual, por igual y entre igual. El que más usamos es el más igual. Pero en las cadenas el único que se puede usar es el más igual. Porque lo demás no tiene sentido. O sea, bueno, podría tener sentido, pero el más igual te pega las cadenas, ¿sí? Pega las cadenas. Bueno, entonces vamos a crear la matriz A. La vamos a crear con el segundo constructor. Ahorita no voy a crearla con el constructor por default. Entonces vamos a decirle matriz. Ahora ya no estamos dentro de la clase, estamos en la aplicación. Matriz A es igual a una nueva matriz. Y tengo tres constructores. Voy a usar el segundo, que yo le paso de qué tamaño quiero que sea. ¿De qué tamaño le voy a pasar para la matriz A? Es renglón columna. Acuérdense que primera dimensión por convención es renglón. ¿Es 4 por 3 o 3 por 4? 3 por 4. Van primero los renglones, ¿sí? Son 3 renglones y 4 filas o columnas. Entonces sería 3 por 4. ¿Sí? Y le podemos, vamos a asignarle los valores. Pues con las posiciones que están indicadas ahí. Ahorita estaría puros ceros. Sería una matriz de 3 por 4, pero puros ceros. Entonces vamos a asignarle algunos valores, ¿sí? Le diríamos A punto set valor. Me pide valor, renglón y columna. Le digo, voy a poner un 7 en el renglón 0, columna 0. El 7 va a estar en renglón 0, columna 0. Y entonces, ¿cuántos valores son en total? ¿12? 3 por 4, ¿no? Son 12. Entonces, pues voy a hacer esto. Son 4 valores en el renglón 0. ¿Sí? Es el 7, el 1, y luego el 4 y el 2. Y eso los vamos a poner todos en el renglón 0, pero va cambiando la columna 0, 1, 2 y 3. Entonces, el set valor me pide 3 parámetros. El valor, en qué renglón y en qué columna. ¿Sí? Bueno, ese fue el primer renglón. Vamos a poner el segundo renglón. Sí, hay mucho rollo, pues ni modo. Entonces aquí sería renglón 1, renglón 1, renglón 1, renglón 1. ¿Sí? Y aquí entonces, pues sería el 9, 5, 9, 5, 8 y 6. ¿Sí? Ese fue en el renglón 1 y las columnas de la 0 a la 3. Ahora vamos a agregarle el último renglón. Y esto no lo podemos hacer con un ciclo porque pues son valores ya fijos. Entonces aquí sería el renglón 2. Y los valores son 0, 3, 7 y 1. 0, 3, 7 y 1. ¿Sí? Y bueno, como ya le pasamos valores a ese objeto, todos esos valores cayeron en el arreglo datos del objeto, así como dice aquí. Vamos a mostrarlo. A punto mostrar. Bueno, pero le diríamos así, system punto println y luego aquí le pondremos A
le voy a intercalar un brinco de línea, ¿sí? Y luego, pues más A. Aquí sabemos que este símbolo más, como esta es una cadena, va a obligar a llamar el toString de este objeto. Y ya, el toString es una cadena y lo va a pegar con la otra. Pero ¿cómo lo va a mostrar? Vamos a checar. Pues aquí están de la matriz A, el 7, el 1, el 4. Hasta el 4 íbamos, no, hasta el 2 íbamos bien, ¿verdad? Pero ya los demás, pues ya no. ¿Qué nos falta? Falta brincar de renglón. Cada vez que se termina un renglón hay que brincar para que se acomoden. Entonces aquí en el método del toString, ¿sí? Aquí tenemos que intercalar un brinco de línea cada vez que se termine un renglón. Entonces esa es una acción del primer ciclo. ¿Por qué no habíamos puesto llaves? Pues porque el primer ciclo solo ve un for y el segundo ciclo solo ve una concatenación. Pero ahora el primer ciclo va a ver un for más un brinco de línea, por lo tanto necesitamos llaves. Vamos a ponerle una llave aquí y otra llave para... Ahorita nada más está viendo una instrucción, pero le vamos a agregar otra. Cuando termines de poner todas las columnas de ese renglón, al K le vamos a decir que brinque de línea, ¿sí? Así. Y entonces, pues vamos a ver acá qué resulta. Le decimos, y entonces ya se ve mi matriz, la matriz pues más o menos como aquí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ahora vamos a crear nuestro segundo objeto, el B. Aquí tenemos el B. Sí, nada más que este lo vamos a crear un poco diferente, utilizando el tercer constructor. ¿Sí? Voy a decir, el tercer constructor, recordemos, ¿qué hace? Recibe como parámetro, aquí lo tenemos, recibe como parámetro una matriz, un arreglo bidimensional. Y ese lo va a copiar al arreglo datos. A ver, entonces, vamos a crear esa, ¿le puse algún nombre aquí? No, bueno. Fíjense, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a crear esta matriz, bueno, toda. Vamos a ponerla todas. La vamos a crear por fuera. Y le voy a poner aquí a esta, no sé, valores. Y vamos a usar el tercer constructor. El tercer constructor lo que va a hacer es pasar esta información a datos. Pero, ¿cómo lo llama el tercer constructor? A este arreglo le llama D. ¿Sí? Voy a poner aquí. Este arreglo le llama D. O sea, ahorita yo voy a crear el arreglo valores. No es un objeto de la clase matriz, es un arreglo bidimensional. Y este valores, utilizando el tercer constructor, se lo vamos a pasar al objeto. Ah, pero no es este. Fíjense que me equivoqué. No es ese, ¿verdad? No, era el otro, ¿no? Sí, porque esta es la suma. Entonces, pues no es este. Dejen hacerlo más para acá. Bueno, no, voy a borrar esto. No es esto. No es esto. Ah, caray, borré de más. Borro esto. Bueno, entonces, no, el que vamos a tomar es este. ¿Sí? Este le vamos a llamar valores. Lo mismo, pero me había equivocado de objeto. Valores. Y entonces, este de valores, con el tercer constructor, va a copiarlo en el arreglo datos. Pero el parámetro, como lo conoce el constructor, es D. Así se llama. ¿Sí le pusimos D? A ver, vamos a revisar. Sí, ¿verdad? Le pusimos D de datos. Ahí está, es D. Bueno, entonces, ya ahorita en la aplicación, pues no nos apura lo que hace el constructor, porque supone que ya lo hace. Simplemente vamos a usarlo. Pero sí tenemos que crear este arreglo valores. Vamos a crear por fuera. En la aplicación lo tenemos que crear. ¿Sí? Vamos a crear ese arreglo. Con este arreglo vamos a crear el objeto B. Entonces, ¿sí? Nos regresamos a la aplicación y vamos a crear este arreglo valores. Es decir, doble
y luego corchete y corchete porque son dos dimensiones, valores igual, y aquí vamos a poner todos los valores. ¿Sí? Ahora, para que esto se... Tenemos que poner cada renglón entre llaves y luego separados por comas cada juego de renglón. Pero para que se aprecie mejor, lo vamos a poner de esta manera. A ver, lo voy a poner de esta manera, ¿sí? Es nada más para que se visualice mejor. Entonces sería el 1, 0, 5 y menos 2. Y ese sería el primer renglón. Entonces vamos a poner el segundo renglón. El segundo renglón, no le gusta la sangría que estoy usando. El segundo renglón dice que trae un 4, 4, 3 y 7. Si me equivoco me dicen por favor, porque luego volteo y creo que puedo ver mal. Y luego aquí vamos a poner, ya se convenció que quiero ahí entonces es el 5, el 6, el 2 y el 5. ¿Sí? Digamos, la manera habitual es poner todo en un solo renglón. Nada más separando cada renglón en un grupo, en un par de llaves. Yo lo pongo así para que se asemeje más a cómo está. Pero este es el arreglo valores. Entonces, con este arreglo vamos a crear nuestro objeto B pasándole a un constructor este arreglo. Y lo que va a hacer el constructor, lo va a tomar valores, pero lo va a conocer como D. Y luego va a crear datos y le va a pasar la información. ¿Sí? Ok, vamos a hacer eso. Vamos a decirle, matriz B es igual a new matriz y le vamos a pasar el arreglo valores. ¿Así? Y entonces, pues ya le podemos decir que nos muestre la matriz B. Vamos a decirle que nos muestre la matriz B. Valores y datos son dos arreglos independientes, no es el mismo arreglo. A ver, a ver si se está entendiendo ¿qué pasaría o qué cambio tendría si yo en lugar de todo esto, hagan de cuenta, no, pues esto no me sirvió así. Lo voy a comentar. Y nada más pongo esto. ¿Cuál sería la diferencia? Porque valores y datos serían el mismo arreglo. Lo que yo le cambie a valores se va a reflejar en datos. O lo que yo le cambio en datos, porque es el mismo arreglo. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia. En cambio, si lo dejamos como estaba, entonces datos ya es un nuevo, ya no es el mismo. Este arreglo valores, este es uno nuevo. Y con este ciclo estamos pasando los valores de aquí para acá. ¿Sí? Bueno, entonces ya vamos a ver si ya nos muestra el objeto B. Aquí está el A. Bueno, el A ya lo teníamos por aquí. Ese ya lo habíamos visto. Y ahora está el B. El B viene siendo este objeto, ¿no? Ahí nos está mostrando los valores. ¿Sí son los mismos? Menos 2, 4, 4, 3, 7, 5, 6, 2, 5. Creamos los dos arreglos y los alimentamos de manera diferente. Pues para probar nuestros constructores, ¿no? Y los métodos. Muy bien. Ahora se oye mucho plática, chavos. Ahora vamos a, pues a implementar los métodos de cálculo, ¿no? Ya tenemos los métodos get, set, el toString, los constructores. Vamos a empezar a implementar nuestros métodos de cálculo. Que como ya hicimos hicimos el de punto, ya hicimos, por ejemplo, el punto medio, pues involucra 3 puntos. Y la suma de arreglos unidimensionales también, pues implica 3 objetos. Es lo mismo. Vamos a hacer la suma, ¿sí? La suma de dos matrices. Aquí la tenemos indicada.
Ya cuando tengamos el método lo vamos a invocar de esta manera. Matriz C o el nombre que le queramos dar es igual, le vamos a pedir al objeto A que sume con el objeto B. Y el resultado va a ser un nuevo objeto matriz y lo estamos, digamos, asignando a la referencia C. Ya hemos dicho muchas veces que A y dice es el mismo objeto, B y M sería el mismo objeto y nuevo y C es el mismo objeto. Nada más que se conocen con nombres diferentes en ámbitos diferentes. Bien, entonces vamos a implementar nuestro método que suma aquí en la clase matriz. Vamos a agregarle aquí, bueno, este método lo escribo para que, bueno, tratar de que quede más en la mente. Este método involucra tres objetos de la clase. ¿De cuál clase? Matriz, ¿verdad? De la clase matriz. Nomás a ver si no estamos dormidos, ¿sí? Luego, pues, ¿cuál es el primer objeto? Pues siempre es this, el que manda a llamar el método. Por eso en el diagrama no, nada más se ven dos objetos matriz. El resultado, aquí está lo que me regresa, y el parámetro, pero el primer objeto no se ve porque es el que va a implementar la suma, es this. Todos dentro de sí mismos son this, pero digamos que nos estamos entendiendo con uno en particular, que es el primer objeto, el que manda a llamar al método. Método, entonces este es this, ¿verdad? Muy bien, ¿cuál es el segundo objeto? ¿Cuál sería el segundo objeto? Pues el que llega como parámetro. El que llega como parámetro. Que le hemos estado llamando, bueno, aquí lo vamos a llamar M, la inicial de la clase matriz. ¿Y cuál es el tercer método? El que regresa, ¿verdad? El que resulta de sumar this más M, que le vamos a llamar nuevo, para remarcar que es un objeto nuevo. This manda a llamar, llega como parámetro M, ahí están dos objetos. El tercero se va a crear dentro del método. Ahora, ¿cómo va a quedar nuestra firma? Public va a regresar una matriz, el tipo de dato que va a regresar, una suma de matrices, el resultado es una matriz, y se va a llamar suma, y va a recibir como parámetro, pues, otra matriz. Igual, aquí se ve nada más como que dos matrices, el resultado y el parámetro. La tercera matriz es this, el que se va a sumar con M. Ahora, ¿qué requisito debe cumplirse para que se puedan sumar las matrices? Que sean del mismo tamaño, tanto en renglones como en columnas. Entonces, esto lo vamos a validar, pues así. Digo, hasta podríamos crear un método, pero lo vamos a hacer así. Si los renglones de this, como estoy dentro de this, le puedo poner this.get número de renglones, pero también le puedo poner nada más get número de renglones. Get número de renglones. Caray. Get número de renglones. Yo lo voy a hacer al contrario, voy a hacer, si es diferente a alguno de los cuatro, no se va a poder hacer la suma. Para que se pueda hacer la suma, deben ser igual renglones de dis con renglones de M. Y también las columnas. Las dos comparaciones. Si alguna de las dos falla, no se puede hacer. Entonces, como no quiero poner en el else todo el código, sino que voy a regresar cuando no se pueda, y luego ya el otro código ya no lo voy a poner en un else. Entonces, le voy a preguntar, si el número de renglones de dis es diferente, ¿cómo se pregunta si es diferente? Diferente del número de renglones de quién? De M, ¿va? M.get número de renglones. Y, vamos a ponerle aquí, y, o más bien, o. Este será un o, ¿no? Si el número de renglones de dis es diferente del número de renglones de M, o con cualquiera de los dos que falle, o el número de columnas de dis es diferente del número de columnas de M,
Si falla cualquiera de los dos, no se puede hacer la suma. O sea, si es diferente cualquiera, si es verdadero que sea diferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a regresar un nulo. No se puede hacer la suma. Si eso es falso, quiere decir que los dos fueron iguales, ¿no? Ok, entonces, sí se pueden sumar dis más e, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es lo que va a ser la suma? Aquí lo podemos ver en las notas. Ya sabemos que, bueno, dentro del método, lo digo mucho, pero bueno, para que quede bien claro, ya sabemos que dentro del método este es dis, ¿sí? Y luego este es m, y este va a ser el nuevo, el resultado, dentro del método, ¿sí? En la aplicación pues, se llaman diferentes los mismos objetos. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es primero crear este objeto. ¿De qué tamaño va a ser la matriz de este objeto? Igual que dis, ¿verdad? Igual que dis o igual que m. Como ya estamos en el punto en que se validó, pues aquí podemos tomar el tamaño tanto de dis como de m, porque si estamos aquí es que son del mismo tamaño. Entonces vamos a crear ese nuevo objeto, sería, matriz, ¿verdad? Matriz nuevo o nueva. ¿Será nueva? Bueno, nueva. Hablando de que es un objeto. Es igual a new matriz. Y bueno, ahorita el primer constructor no me serviría. El segundo constructor, pues sí, porque es el que me permite poner cuántos renglones y columnas va a tener, aunque va a crearlo con puros ceros. Entonces, vamos a tomar los renglones, puede ser de dis o puede ser de n. Pues el más cercano supone que es dis. Entonces le diría get número de renglones, coma, get número de columnas. Ya tenemos, pero son puros ceros. Lo que vamos a regresar es el objeto nuevo. ¿Qué nos falta ahí? Pues sumarlo, ¿verdad? Ahí nada más creamos el objeto, porque bueno, ya podríamos decirle acá en la aplicación, ¿verdad? Le podríamos decir, así como dice acá, ya podemos poner esta instrucción. Diríamos, matriz C es igual a A punto suma con B. Cuando se invoca el método, A se convierte en dis dentro del método, B se convierte en M y nuevo se regresa y lo recogemos en C. Vamos a darle salida a C. A ver, sería C. A ver, sin ejecutarlo, ¿qué nos va a salir cuando mostremos C? Puro cero, ¿no? O sea, aquí A y B, pues ya los alimentamos de alguna manera, pero C, pues aparecen ceros porque realmente no hemos hecho la suma. Nada más creamos la matriz en donde va a ir la suma y la regresamos con puros ceros. Falta la suma. La suma la vamos a implementar pues con dos ciclos. Dos ciclos que recorran renglones y columnas. Va a recorrer simultáneamente tres arreglos. Todos son el arreglo datos, pero de diferentes objetos. El de dis, el arreglo datos de dis, el arreglo datos de m y el arreglo datos de nuevo. Simultáneamente los va. Y en el nuevo vamos a poner un valor, un set valor, que vamos a tomar de dis con un get valor y de m con un get valor. Entonces, aquí sería ciclos for. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, la variable r y c empieza a aparecer muchas veces. Entonces, eso podríamos nosotros pensar, ¿por qué no ponemos la r y la c como atributos? Y nos evitamos estarla declarando en cada método que la necesitemos.
O sea, sintácticamente parece una buena idea, pero por cuestión de diseño, ¿por qué no es una buena idea? Sí, sí se capta la intención. O sea, como la R y la C aparecieron aquí, luego aparecieron acá, la R y la C, y luego van a aparecer otra vez aquí. Entonces, ¿para qué las declaramos en cada método? Pues mejor las ponemos como atributos, ¿no? Podríamos pensar, pues ponemos atributos la R y la C. Entonces, ahí no es irnos con la finta de que nada más porque las necesitamos muchas veces ya son atributos de la clase. No, atributos de la clase son los que definen al objeto. Y la R y la C son transitorios, no definen al objeto. Por eso no es bueno, aunque sintácticamente parezca una buena idea porque nos evitará estar repitiendo, por cuestión de diseño no es correcto. Entonces, bueno, ya vamos a recorrer con R. ¿Hasta dónde va a llegar la R? ¿Cuál es el límite del renglón? O sea, aquí en realidad estamos recorriendo tres matrices, ¿eh? Estamos recorriendo estas tres. Nada más que este es nuevo, este es M y este es dis. Entonces, el número de renglones yo lo puedo tomar de cualquiera de los tres objetos. De M, de dis, de M o de nuevo. No digo de A, B y C porque dentro no se conocen así. Y también las columnas, pues los puedo tomar de cualquiera de las tres. Son del mismo tamaño. Si no fueran del mismo tamaño, no estaríamos haciendo la suma. Claro que el más cercano pues es dis porque estamos dentro de él. Entonces, pues lo voy a hacer a través de dis, aunque podría ser a través de cualquiera. Aquí sería get número de renglones. Y se va a ir pues de uno en uno, ¿verdad? Y luego, por cada renglón vamos a recorrer ahora sus columnas. C igual 0. Y lo mismo, la C pues lo puedo limitar con el número de columnas de cualquiera de los tres objetos. Pero pues, vamos a hacerlo sobre el dis. Menor que get número de columnas. Y así, ¿verdad? C++. Y entonces, estos dos ciclos lo que van a hacer es recorrer cada celda de los tres arreglos. Del dis voy a obtener el valor con un get valor. Y luego del M también. Y en el nuevo vamos a poner la suma de los dos. Entonces aquí sería nuevo punto set valor. Dice, ¿qué valor vas a poner? Renglón y columna coinciden para los tres, ¿verdad? Para los tres, entonces sería, vas a poner el get valor, ¿a quién me estoy refiriendo? ¿El valor de quién? De dis, ¿verdad? El valor en el renglón R, columna C, está bien. Ahora le vamos a sumar, la suma de los dos se va a poner en el valor, en el primer parámetro del set valor. ¿Qué vamos a sumar ahora? ¿El valor de quién? Ya hagan de cuenta que cuando la R vale 0 y la C vale 0, estamos tomando el 7. Esto es tomar el 7, cuando la R vale 0 y la C vale 0. Ahora le tenemos que sumar ¿cuál? Este 1. Este 1 está en M. Entonces, pero en la misma posición. Con el get valor, vamos a decirle, tráeme el get valor de la misma posición y se lo vas a sumar al get valor de dis. Entonces aquí sería más M punto get valor en la misma posición. Mande. No, mira, a ver si te entiendo. Si tú dices que si lo podemos hacer así, voy a poner así, nuevo, así, ay, R, C. Digo, no sé si esto es lo que tú me dices. Es igual a dis, y luego así, R, C, más M, R, C. ¿Algo así? Bueno, ahí me marca error porque eso no es posible. ¿Por qué? A ver, nuevo no es un arreglo bidimensional, es un objeto que adentro tiene un arreglo bidimensional.
Si yo quisiera, tal vez tu idea, pues sí está bien, pero tendremos que hacerlo a través de datos. Nuevo punto, datos. Dis punto, datos. Y m punto, bueno, ahí no le gusta la m. Eso sí funcionaría. Ahora, podemos hacer eso gracias a que datos es privado. ¿Y por qué podemos acceder a datos del objeto M? Pues porque es de la misma clase. Si estuviera en otra clase no podría hacer esto. Esto sí es posible, pero bueno, creo que es mejor recordar que como esto es privado, mejor lo accedemos a través de sus métodos, aunque estemos dentro de la misma clase. ¿Sí? Entonces, por eso lo voy a dejar como está aquí, aunque esto sí funciona, ¿eh? Esto sí funcionaría. Pues vamos a probar eso. A ver, ahí tenemos, ya tenemos inclusive la suma, ¿no? Ya están jugando allá los de 8, 1, 9, 0, 13, 9, 11, 13, 5, 9, 9, 6. Esa es ya la suma de los dos, ¿no? Fíjense que nada más que Java no trae implementado eso, pero en C Sharp está bien padre porque esto que estamos haciendo aquí nos permite hacerlo con operadores. O sea, me permite hacer algo como esto. Aquí no, en Java no nos permite. Lo cual se ve bien natural, ¿verdad? Solo maneja las noticias. Pues, sí, aquí lo tenemos que hacer a través de un método. Allá en C Sharp hay un concepto que se llama sobrecarga de operadores. Y ahí nos permite definir qué queremos que haga el operador dentro de la clase. Y entonces por eso resultan, cuando hacemos una clase como matriz o fracción, que son operaciones matemáticas, se pueden realizar como si estuviéramos en álgebra. Pero bueno, aquí no se puede. Aquí tiene que ser a través de métodos. Que allá también son métodos, pero son métodos especiales que son sobrecarga de operadores. Inclusive, nosotros sabemos que esto no se puede hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si A, ¿por qué no puedo hacer esto? No puedo comparar objetos, ¿sí? Tiene que ser a través, bueno, les digo, en C Sharp, nosotros podemos dentro de la clase matriz sobrecargar el operador mayor que para poder hacer esa comparación. Y ya nosotros establecemos el criterio. ¿Cuándo va a ser mayor una matriz que otra? Pues nosotros establecemos el criterio. Si la suma de sus valores, si el número de renglones, el número de columnas. ¿Sí? Pero bueno, aquí no se puede. Así quedó. Ah, pero borré la operación, ¿verdad? Ahí está. Ah, no, pues me ha salido más barato así. Mande. ¿Sí recomiendo qué? Sí, sí, sí es bueno, sí. Bueno, esto para que no me... No van a decir